Bueno, Colbún sorprendió con su recomendación de frenar el proyecto Hidro Aysén y además encendió el debate sobre la política nacional energética. El gobierno fue enfático en asegurar que sí tiene una estrategia en este ámbito y ratificó que la iniciativa legal para crear una carretera energética pública será enviada al Congreso en septiembre. Queremos conversar sobre este tema y para eso está con nosotros en los estudios de CNN Chile quien fuera el primer ministro de Energía del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hablamos de Ricardo Raineri. Señor Raineri, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Quisiera partir con el tema de lo que planteó en una breve conferencia Bernardo Larraín Mate, del grupo Mate, que son los dueños de Colbún, señalando que lo que hace falta es un amplio consenso y una política energética clara. ¿En qué aspecto considera usted que él tiene razón? A ver, yo creo que hay una política energética en este país, es una política que se ha venido construyendo durante las últimas 3 décadas, ¿no? Es una política que nos ha permitido enfrentar de manera relativamente exitosa varias situaciones complejas que hemos enfrentado, ¿ya? Yo creo que las condiciones han ido cambiando y ciertamente es perfectible incorporar nuevas variables en lo que es la política energética, ¿ya? Pero de ahí a que uno diga que no hay una política energética, yo creo que hay un abismo de diferencia. ¿Sabe por qué se lo pregunto, Ricardo? Porque justamente este mensaje ha sido leído como un mensaje, valga la redundancia, directo a la moneda. Los empresarios dicen quieren certidumbre y no incertezas y consideran que hasta ahora hay muchas ideas, pero planteamientos concretos, claros, específicos, que se conozcan con detalle, eso no, en términos de esta gran política energética que el país necesita. A ver, la gran política energética la hemos ido construyendo, ¿ya? Hay proyectos de ley que están presentados en el Congreso y que de alguna manera se ha estado trabajando para sacarlos adelante. También hemos escuchado los anuncios desde la moneda de otros proyectos de ley que de alguna manera también apuntan a ir abordando y resolviendo los problemas nuevos que hemos enfrentado en el país, ¿ya? La política energética de Chile es reconocida y valorada en los más altos círculos internacionales. A mí el año 2010 me tocó iniciar el proceso de incorporación de Chile a la Agencia Internacional de Energía, ¿ya? Que es parte de la OECD, ¿ya? Y en el evento en el cual participé y hice la presentación del caso chileno, hubieron grandes alabanzas de parte de todos los países hacia la política energética de nuestro país. Por lo tanto, yo creo que el pensar que Chile no cuenta con una política energética es una exageración, ¿ya? Y es esta política energética la que ha permitido durante las últimas 3 décadas a esta empresa y a otras empresas llevar adelante sus proyectos, ¿ya? Y hacer un negocio que ha sido rentable y también muy beneficioso para el país. Y en ese sentido, Ricardo, ¿cómo lee usted entonces esta decisión de Colbún que sorprendió a todos por lo demás? Yo creo que efectivamente ellos están preocupados por el ambiente que se ha ido generando en términos de la mayor conflictividad social que presentan los proyectos, también el aumento en la judicialización de los proyectos. O sea, hay 2 variables ahí que ciertamente son reales, son efectivas. Ha habido un aumento en los últimos años, ¿ya? Y yo creo que tenemos que ver cómo enfrentamos ese tema en términos de dar mayor garantía a la ciudadanía, ¿ya? Y también, digamos, dar mayor garantía respecto del cuidado del medio ambiente, de que los proyectos que se están desarrollando son proyectos que cumplen a cabalidad con altos estándares a nivel internacional. Justamente esa gran conflictividad social que usted menciona, en el caso particular de lo que a usted le tocó vivir en Magallanes, fue lo que significó en parte su salida en el primer cambio de gabinete que hace el presidente Sebastián Piñera. ¿Es que Chile cambió? ¿Es que hoy día ningún proyecto energético importante como es Hidro Aysén puede hacerse sin tomar en cuenta lo que realmente piensa la inmensa mayoría de los chilenos? Bueno, efectivamente hay una ciudadanía más participativa, con más opinión, lo cual a mí me parece positivo, ¿ah? Lo que sí tenemos que ver cómo encauzamos adecuadamente ese interés de la ciudadanía de participar y de opinar. Y tenemos que tener claro que no nos podemos oponer a todo, ¿cierto? O sea, el país necesita más y mejor energía para desarrollarse. La energía es un elemento fundamental para el crecimiento económico, para darle mejor calidad de vida a la población. Y si nosotros nos oponemos a todos los proyectos que se van planteando, ciertamente vamos a encontrarnos en una situación tremendamente compleja en un par de años, ¿ya? Y por eso hay que
empujar proyectos que son limpios, ¿ya?, sustentables y que nos permiten tener energía a precios competitivos. Porque uno de los problemas que tenemos hoy día son los elevadísimos costos de energía que tiene nuestro país. Ricardo, antes de entrar precisamente en el tema concreto de cuáles son los frentes que hay que atacar, evidentemente, en materia energética, quiero seguir con el segundo punto. Hablábamos de conflictividad social y hablábamos de judicialización. Sí. ¿Y sabe por qué es importante este segundo punto? Porque lo que dicen los sectores ambientalistas es que dado que la ley ambiental es mala y las calificaciones ambientales dependen finalmente de los CEREMIS, que a su vez dependen de los gobiernos de turno, donde no existe finalmente la independencia para votar, etcétera, etcétera, es que se necesita llegar a tribunales. ¿Cómo se resuelve cambiando la ley? No, yo creo que yo no comparto esa apreciación. No, yo no la comparto. Yo creo que Chile es un país que ya tiene más de 20 años de experiencia en lo que es la evaluación ambiental de los proyectos. Siempre hemos ido avanzando hacia adelante, siempre hemos ido mejorando los procedimientos y justamente uno de los objetivos es dar mayor certeza de que las evaluaciones ambientales son del más alto estándar. Pero esa certeza se la tenemos que dar tanto a la ciudadanía como también a los inversionistas. Los inversionistas dicen que es un proceso engorroso, que es largo, que es complejo. Es un proceso ¿Es así? engorroso, es un proceso eventualmente largo, es un proceso complejo, porque muchas veces los proyectos también son proyectos complejos, ¿tá? Entonces sí tenemos que tener muy claro cuáles son las métricas que vamos a usar para evaluar los distintos proyectos y yo creo que Chile como país ha hecho grandes avances en las últimas décadas en esa materia y eso no significa que nos quedemos tranquilos y no sigamos avanzando. Por supuesto, siempre podemos hacer las cosas mejor, ¿ya? Claro. Y si hay algo que no ha funcionado y no hemos dado cuenta de que eventualmente algún procedimiento no es el adecuado, por supuesto, tenemos que revisarlo y ver cómo lo corregimos. Pero yo creo que ha estado siempre en la voluntad de las autoridades moverse para adelante en esta materia porque hay conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, de la importancia de tener el adecuado resguardo hacia la población. Sin embargo, desde otros sectores señalan que en los países desarrollados estos mismos estudios de impacto ambiental, o más bien estas mismas evaluaciones de los estudios de impacto ambiental, son mucho más rigurosas, son mucho más exigentes, son mucho más lentas incluso. Yo estoy en desacuerdo con eso. O sea, yo creo que Chile, en el nivel de desarrollo que nosotros estamos, somos un ejemplo a nivel internacional. Chile siempre es mirado dentro de la región y también por parte de países desarrollados como un modelo a seguir. Y eso es porque hemos hecho bien las cosas. Eso no significa que todo sea perfecto, las hemos hecho bien. Y siempre ha estado la mejor voluntad para avanzar positivamente en esto. Y yo creo que lo que tenemos que ir recogiendo es cuáles son aquellos elementos que eventualmente observamos que resultan en ser debilidades de los procedimientos que tenemos para modificar los procedimientos cuando corresponda. Ricardo, ¿cuánto cree usted que ha influido? Y se lo digo porque entre los temas que trascienden se dice que los MATE emplazan públicamente al gobierno porque las conversaciones con el gobierno no estaban funcionando. Y aquí le pregunto específicamente, ¿cuánto cree usted que puede haber influido negativamente la cantidad de ministros que han pasado por un ministerio tan neurálgico como es energía? A ver, yo creo que es una realidad que la alta rotación que desafortunadamente ha tenido el ministerio, porque de alguna manera le ha tocado enfrentar varias situaciones tremendamente conflictivas en este ámbito energético, de movilizaciones sociales, ya, es algo que afecta el normal funcionamiento, pero siempre ha estado a la disposición del presidente en el gobierno, digamos, de seguir avanzando con una agenda de un programa de energía que es bastante claro, ¿ya? Y que de alguna manera ha sido presentado en varias ocasiones por el presidente. En una entrevista otorgada al diario La Segunda, el director de Colbún, Sergio Undurraga, dijo lo siguiente: si el país se queda sin electricidad, no nos pueden echar la culpa a nosotros. Hay quienes leen esto como una campaña del terror. Bueno, yo creo que el director de Colbún es libre de decir lo que le parezca, ¿ya? Tenemos que tener claro nosotros cuál es el rol que tienen las autoridades de gobierno. El rol de las autoridades de gobierno es generar la institucionalidad que permita el desarrollo adecuado de los proyectos, resguardando ciertamente lo que es la calidad de vida de la población, ¿ya? Y también resguardando el medio ambiente, ¿ya? Entonces el gobierno es el que está en desarrollar más y mejores instituciones, generar las normas para que de alguna manera los privados puedan llevar adelante sus iniciativas.
Ricardo, siempre se habla de la necesidad de que el país, o más bien la urgente necesidad de que el país doble su capacidad energética o generadora de energía para la próxima década. Hay sectores que dicen que no es posible porque tendría que hacerse a un crecimiento de 7% anual y lo que se crece hoy día es 4,5, 5,5. A ver, ¿quién tiene la cifra correcta acá? A ver, lo que no nos puede ocurrir es que enfrentemos un escenario donde el crecimiento económico de nuestro país se ve restringido por falta de energía. ¿Pero para quién? ¿Para las mineras, para las industrias, para las personas? Para el país en general, porque el país es uno solo. Claro, pero espérese, porque siempre se dice que finalmente esta energía, estos grandes proyectos, no son para las personas que representan el 15% del consumo total de electricidad, sino para las grandes mineras que tienen comprometidas una gran cantidad de millones de dólares en inversión en el norte del país. ¿Es así? Las grandes mineras y cualquier otra empresa en este país son empresas que dan empleo, ¿cierto? Son empresas que aportan recursos al país, aportan impuestos, por lo tanto, parte importante de la calidad de vida que hemos logrado los chilenos, ¿no?, responde al nivel de actividad económica que tenemos. Y eso yo creo que hay que mirarlo sin apellido. No, sin apellido si es minería, si es pesca, si es sector agrícola, sector forestal. Se lo pregunto porque cuando se dice poco menos que vamos a quedar sin luz, o sea, casi que no vamos a tener luz para prender el microondas, me imagino que estamos en una caricatura, ¿verdad? Yo creo que es una caricatura, ¿ya? Lo que sí tenemos que preocuparnos muy seriamente, ¿ya?, del desarrollo energético de este país, porque efectivamente tenemos una situación compleja desde el punto de vista de que los proyectos están siendo tremendamente difíciles de desarrollar, tenemos elevados costos de energía que han hecho que nuestro nivel de competitividad en los mercados internacionales haya caído. Hace un par de días vimos cómo Chile cayó del puesto número 25 al puesto número 28 a nivel mundial en términos de competitividad. Y uno de los elementos que se señalaba en ese informe era justamente los problemas energéticos y los altos costos de energía que tiene nuestro país. Entonces, si nosotros queremos seguir avanzando como país, aspirar a poder ser un país desarrollado, donde hayan más y mejores oportunidades para todos los chilenos, ¿ya?, necesitamos un desarrollo energético con tarifas competitivas que permitan que las industrias a nivel global se puedan desarrollar en nuestro país y no por problemas de altos costos de energía tengan que escoger desarrollarse en otro país. Ricardo, vamos al tema de la carretera eléctrica, que también es uno de los puntos que ha generado críticas, porque, bueno, ¿qué dicen algunos expertos? Dicen, no se conoce en concreto cuál va a ser, digamos, es una gran idea, pero que no es una idea que no se ha concretado, que no se ha determinado con claridad en qué va a consistir, cómo se va a construir esta franja, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué lo hizo el presidente? ¿Por qué anunció esto el 21 de mayo del año pasado y no se anunció para este 21 de mayo? ¿Qué pasó ahí? La carretera eléctrica es una de las políticas más, ¿cierto?, que hay que empujar para dar mayor viabilidad al desarrollo energético en nuestro país. Chile es un país flaco, largo, y hace todo sentido contar con una franja de norte a sur donde se pueda llevar, digamos, todo lo que son las líneas de transmisión y eventualmente otro tipo de servicios como podrían ser redes de telecomunicaciones o cualquier otra cosa que queramos meter en esa capa. ¿Es cierto que se ha invertido poco en transmisión porque es poco rentable? Se ha invertido poco en transmisión porque es complejo. Es complejo, ¿ya? Desarrollar un proyecto de transmisión requiere, primero que nada, obtener servidumbres, ¿ya?, por parte de la autoridad. Hay todo un proceso de otorgamiento de servidumbre que lleva adelante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y ahí hay trámites administrativos y de otra índole que hay que desarrollar, hay que hacer estudios de impacto ambiental también, ¿ya? Y en segundo lugar, cuando uno obtiene esa servidumbre, tiene que ir a negociar, a conversar con los dueños de los predios respecto de cuál va a ser la indemnización que uno les paga por atravesar por esos terrenos. Entonces, esas negociaciones, más los tiempos que toma obtener una servidumbre, han retrasado el desarrollo de la transmisión en Chile. ¿Por qué no estuvo presente en el discurso del último 21 de mayo? Bueno, porque yo creo que el presidente en el discurso del 21 de mayo se refirió ya a lo que era el Plan Nacional de Energía que fue anunciado en su oportunidad, del cual dio una cuenta bastante acabada, y yo creo que entrar en el mismo discurso que duró más de 2 horas, ¿cierto?, 2 horas 3 minutos, iba a ser a lo mejor repetitivo. Hay algunos que se han quejado de que echaron de menos que se hablara el tema, pero yo creo que el presidente
presidente siempre ha estado mencionando el tema energético y lo tiene presente. Ahora, el tema de la carretera, diría usted, eléctrica, ¿resolvería en parte o más bien, despejaría las incertidumbres que hoy día dicen algunos sectores tener? No es la bala de plata que va a resolver todos nuestros problemas. Entonces yo creo que aquí no es un problema de que con un proyecto de ley o con una ley específica vamos a resolver el tema energético. No, son múltiples los frentes en los cuales hay que trabajar. Tenemos que trabajar desde el punto de vista de problemas de eficiencia energética. Entonces el país tiene que avanzar en políticas de eficiencia energética. ¿Se ha avanzado poco? Yo creo que se ha avanzado mucho cuando nos comparamos con países similares. ¿Ya? O sea, Chile ha sido líder en el desarrollo de políticas de eficiencia energética. El año 2004 se partió en esta materia, 2004-2005, y el año 2010 Chile recibió un premio por, de alguna manera, estar liderando en países en vías de desarrollo políticas de eficiencia energética. Pero para efectos de paliar la gran dependencia que tenemos nosotros, ¿verdad?, de la energía, tanto de las energías renovables como las no renovables, en fin, ¿qué tenemos que hacer en lo inmediato? ¿Qué haría usted si estuviera hoy día en el Ministerio de Energía? ¿Qué propuestas haría usted en ese sentido? Bueno, básicamente tenemos que hacer temas de eficiencia energética, tenemos que avanzar en agilizar los procedimientos de las servidumbres para el desarrollo de las líneas de transmisión. Hay un proyecto de ley que está en el Congreso que tiene que salir adelante, que de alguna manera agiliza el otorgamiento de servidumbres. Tenemos que avanzar también en presentar este proyecto de la carretera eléctrica, que es un proyecto que va a tomar algunos años en ser tramitado, por lo tanto no podemos estar esperando que ocurra eso para seguir avanzando. O sea, los proyectos tienen sus periodos de maduración. Tenemos que avanzar en mejorar la institucionalidad, por ejemplo, en temas de energía nuclear. ¿Ya? Por mucha oposición que genere el tema en Chile, no podemos nosotros desechar, quizás en 20 años podamos considerar esa opción tecnológica. La tecnología va cambiando, se va haciendo más segura. Entonces no podemos votar ya nosotros de antemano las distintas tecnologías. Tenemos que avanzar muy profundamente en el desarrollo de las energías renovables no convencionales, tecnologías que cada día se hacen aún más competitivas. ¿Ya? Y sí son tecnologías que tienen problemas distintos a los que pueden tener, por ejemplo, lo que son las grandes centrales hidroeléctricas. ¿Ya? Las energías renovables no convencionales se desarrollan de tamaño más chico, son proyectos más pequeños, por lo tanto tienen otros problemas distintos a los que pueden tener los grandes proyectos. Ricardo, ¿qué pasa si fracasa Hidroaicén? A ver, si fracasa Hidroaicén, nosotros vamos a tener que buscar cómo reemplazamos la energía que eventualmente nos iba a aportar Hidroaicén. 2.700 megawatts, 2.700 megawatts de potencia. ¿Tenemos cómo hacerlo? Siempre es posible instalar más centrales en base a combustibles fósiles. Siempre, o por ejemplo centrales de paso que se llaman también, ¿o no? Hay un desarrollo interesante en nuestro país que ha estado ocurriendo en los últimos años de desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas de paso. ¿Lo ve viable? ¿Como que alternativa a Hidroaicén, le pregunto? A ver, alternativa a Hidroaicén tendríamos que desarrollar muchas centrales de paso, tendríamos que desarrollar muchísimos parques eólicos. ¿Se puede? Es complejo. ¿Por qué? Porque los costos van a ser mayores, ¿ya? Las extensiones de tierra que tú vas a requerir, por ejemplo, para instalar parques eólicos van a ser tremendamente grandes, ¿ya? Entonces yo creo que no podemos renunciar a ninguna fuente energética. Pero es menos agresivo para el medio ambiente. Al final todo impacta. Claro, pero ¿qué todo impacta más? No, todo impacta. Yo creo que todo impacta y tenemos que estar conscientes de eso. Lo que sí es tenemos que ver cómo desarrollamos estos proyectos para que de alguna manera su impacto sea menor, ¿cierto? Para que de alguna manera haya un adecuado respeto de las comunidades. Y eso es posible, se puede hacer y se hace en otros países y también se ha hecho en Chile. Y ahora, si no se llegara a hacer Hidroaicén, ¿ya? Vamos a tener que reemplazar esa energía por otras fuentes de generación que van a ser eventualmente más caras, ¿ya? Y hay estudios que señalan, digamos, que reemplazar Hidroaicén por otras fuentes ya nos significaría del orden de $500 millones adicionales al año en costos de generación. O sea, por cada año que se posterga un proyecto de las características de Hidroaicén, nosotros como país incurrimos en $500 millones adicionales en mayores costos de generación.
exportación. Y por supuesto eso es muy negativo. Son 500 millones de dólares que estamos gastando eventualmente en combustibles fósiles, en otras cosas, y en lugar de usar esos 500 millones de dólares en combustibles fósiles importados, los podríamos haber ocupado esos 500 millones de dólares en programas sociales, ¿ya? En generar nuevas industrias, en generar nuevos empleos. Entonces tenemos que ser cuidadosos y ver, digamos, que somos un país que tenemos un tremendo potencial y que con el apoyo de todos podemos desarrollarlo muy bien. Ricardo Raineri, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Cerramos así esta media hora informativa. Los dejo invitados para que continúen junto a nosotros porque ya viene CNN Prime.